Pablo Martínez había pasado por una dolorosa recuperación tras someterse a una extracción de muelas del juicio. Durante esos días, su casa, ubicada en un frondoso bosque cerca de Cuenca, se convirtió en un lugar lleno de inquietudes. La calurosa noche de verano lo hacía sentir más vulnerable. Mientras intentaba descansar, unos ruidos extraños resonaban en el tejado, rompiendo el silencio de la noche. Se puso nervioso, preguntándose si su mente alterada por el dolor le estaba jugando una mala pasada. Su padre Antonio, un hombre protector, notó el estado de su hijo e intentó tranquilizarlo. «Es solo el viento, Pablo. Eso ocurre en estos bosques», le dijo mientras miraba por la ventana, aunque la preocupación también se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, los ruidos se intensificaban. Rascados, golpes, como si alguien estuviese acechando. Pablo, incapaz de soportarlo más, decidió salir al patio para investigar. Cuando puso un pie fuera, el miedo se apoderó de él. «Quizás debería haberme quedado en la cama», pensó. Pero el deseo de entender lo que ocurría lo impulsó a seguir. Con un flash de su móvil iluminó el patio, temiendo lo que podía encontrar. De repente, una sombra se movió rápidamente sobre el tejado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Continuando con la investigación, un grito desgarrador resonó en la noche. «¿Quién está ahí?», exclamó, su voz temblando entre el miedo y la determinación. La figura se lanzó hacia él, al principio inidentificable, pero pronto se convirtió en un atacante. En un instante, la comodidad de su hogar se tornó en un campo de batalla. Pablo logró esquivar el golpe, pero el ataque lo dejó aturdido. Cuando su padre escuchó el tumulto, salió corriendo al patio con una linterna. «Pablo, aquí estoy», gritó intentando ayudar a su hijo. La luz del flash reflejó en los ojos del atacante por un segundo, permitiendo a Pablo ver su rostro, alguien desconocido, con una mirada de locura. La lucha fue breve pero intensa, y con la llegada de Antonio el atacante se dio a la fuga, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Ambos, padre e hijo, quedaron exhaustos y temblando, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Pablo, consciente de lo que había vivido, se abrazó a su padre, sintiendo una confusa mezcla de alivio y terror. «¿Qué acaba de pasar?», se preguntó a sí mismo, incapaz de procesar la situación. La celda de seguridad, que era su hogar, había sido invadida. Pasaron los días y las noches, pero la figura ominosa en el tejado no desapareció de su mente. La angustia aumentó, cada crujido de la casa lo hacía saltar en su cama. La tarde todo se volvió más inquietante cuando se percató de una sombra observándolo desde una de las ventanas. Al asomarse no halló nada, solo la soledad del bosque. Su angustia creció y por primera vez comenzó a cuestionar la seguridad de su hogar. Decidido a encontrar respuestas y volver a sentir control, un día decidió investigar los alrededores. Se adentró en el bosque, buscando alguna pista sobre la figura que había atacado. El olor a tierra húmeda y el canto de los pájaros lo rodeaban, pero nada podía mitigar el miedo que lo seguía. Mientras revisaba entre los árboles, encontró una pequeña cabaña oculta entre la maleza que parecía abandonada. Su corazón latía con fuerza, temiendo lo que podría descubrir. Al acercarse, vio marcas de rasguños en la puerta. Su instinto le decía que debía irse, pero una curiosidad inquietante lo empujó a abrir la puerta. El crack y sonido fue ensordecedor en el silencio del bosque. Dentro encontró objetos extraños, fotografías de personas mirando directamente a la cámara, y entre ellas una que le heló la sangre, una imagen de él mismo tomada desde lejos. Huyó de la cabaña, la confusión en su mente se convirtió en pánico. ¿Quién era ese extraño? ¿Por qué lo estaba observando? La única respuesta que nació en su mente fue una pregunta aterradora: ¿cuánto tiempo estaba siendo vigilado? De regreso a casa, la angustia de Pablo alcanzó su punto máximo. A cada paso el miedo se intensificaba, sintiendo una presencia veín y me ver y teme el oquetback. Cuando llegó, su padre lo estaba esperando, preocupado por su tardanza. Al ver el temor en los ojos de su hijo, Antonio supo que algo había cambiado. «Pablo, ¿qué sucede?», preguntó con preocupación. «Alguien, papá, me observa. No puedo estar seguro ni siquiera en nuestra casa», respondió Pablo con voz temblando. Antonio lo abrazó, tratando de transmitir fuerza y protección. Pero en el fondo sabía que la tranquilidad nunca volvería. Esa misma noche, mientras Pablo intentaba dormir, escuchó rasguños nuevamente, esta vez más cerca. El miedo se apoderó de él y buscó refugio en el abrazo de su padre. El eco de su angustia resonaba en la habitación, y en su mente la pregunta seguía retumbando: ¿qué significado tenía la presencia de ese extraño? El clímax de la historia llegó cuando, de repente, la luz del patio se apagó. Pablo, inmóvil, permaneció en la oscuridad. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo.
El ritmo de su corazón se aceleró mientras una sombra se acercaba. La incomodidad de la noche se volvió insoportable. El ataque del extraño no parecía un simple acto de agresión, sino un juego macabro que había comenzado en aquel verano caluroso. Sería el inicio de una desesperante lucha por recuperar la paz. La incertidumbre se apoderó de su mente, y su hogar se había convertido en un lugar de terror, un laberinto de miedos sin salida. Mientras tanto, Pablo supo que debía enfrentar lo inenfrentable. Con su padre a su lado, se prepararían para desentrañar el misterio que envolvía su hogar, buscando no solo protección, sino también respuestas que cambiarían sus vidas por completo. Sí, la angustia y el deseo de recuperar su espacio se mezclaron en una lucha por volver a sentirse seguro, un viaje que apenas comenzaba en el bosque que un día había sido su refugio.